Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este primer capítulo de la segunda temporada de Yo Leo. Como podemos ver en nuestro calendario, hoy es 30 de abril, Día del Niño. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de iniciar esta segunda temporada que hablando de literatura infantil y juvenil? Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de literatura infantil y juvenil es hablar de épocas no tan lejanas de la nuestra como pudiéramos pensar. Si ustedes vieron los capítulos correspondientes a la temporada número 1 de este canal de YouTube, verán que en todo momento siempre se mencionaban obras y autores que son de los denominados clásicos, pero que muchas de esas obras no estaban pensadas ni para niños ni para adolescentes. En consecuencia es qué estaba ocurriendo con la niñez y las juventudes de las civilizaciones pasadas, de las épocas pasadas. Pues comencemos diciendo que antes del siglo XVII no se puede hablar de una literatura pensada para niños, pensado para niñas, pensado para adolescentes. Para nada. Es decir, básicamente voy a ponerles un ejemplo puntual. En la Edad Media, por ejemplo, cuando una persona ya cumplía 5 años, ya era considerada y en consecuencia tratada como un adulto. Obviamente tiene mucho que ver pues la expectativa de vida. Entonces obviamente en esas épocas morían a los 30 años aproximadamente, pues obviamente cumpliendo a los 5 pues ya estabas, ya te comenzaban dependiendo tu estamento y demás, pues ya te comenzaban a hacer trabajar, ya te comenzaban a prepararte según lo que correspondía en tu estamento. Entonces, imagínense, obviamente, la visión, la lectura de lo que denominamos hoy infancia es totalmente diferente a lo que se concebía hace unos cuantos siglos. Entonces podríamos nosotros comenzar a decir que la literatura hacia la infancia y hacia las adolescencias precisamente surge en las épocas posteriores a la Edad Media, es decir, aproximadamente en el siglo XVII, es decir, ya adentrándonos en el Renacimiento, en el Barroco, comenzamos paradójicamente a pensar en ello. Digno de aquí aplicar una frase de los Simpson, es decir, antes del siglo XVII, ¿alguien por favor quiere pensar en los niños? Nadie los estaba considerando, nadie tomaba en cuenta, nadie veía la creación de historias y demás dirigidas a la infancia o dirigida a los adolescentes. En consecuencia, la literatura era para las grandes personas, ¿no? Es decir, para las personas adultas. Por ello, todas las obras que hemos mencionado en anteriores capítulos están enfocados en los adultos. Obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría estaba pensado para ellos. Entonces, ahora sí, a partir del siglo XVII, por fin, alguien pudo o se puso a pensar en los niños. ¿Correcto? Y entonces, nosotros podríamos mencionar que en la historia, uno de los primeros libros, si no es que el primer libro, que fue concebido ya exclusivamente para la infancia, es un libro intitulado Orbis Sensualium Pictus, como lo están viendo justamente en la pantalla. Repito el nombre y vean muy bien en la portada ese nombre en latín. Orbis Sensualium Pictus. ¿Quién lo escribió? Como lo pueden estar viendo en la misma imagen, lo escribió Comenius Johannes. ¿Correcto? Entonces, Comenius Johannes escribe esta obra. En esencia, esta obra es revolucionaria no solamente por ser una de las primeras, sino es que la primera pensada para la infancia. ¿En qué radica la revolución de esta obra? En que en ella, en sus páginas, encontramos en esencia
la intención didáctica de aprender, no a través de historias como eran las fábulas de la antigüedad clásica que después fueron retomados, como lo vamos a ver a continuación, no, sino era por el aprendizaje basado en juegos. Y estamos hablando de una obra que fue publicada en el año de 1658, es decir, pasadita el siglo XVII, a la mitad del siglo XVII, se escribe esta obra pensado en un aspecto didáctico, y el aspecto didáctico es el aprendizaje a partir de los juegos, es decir, era totalmente una crítica a la forma o a las estrategias de enseñanza imperantes en la época. Entonces, si trasladamos ello a hoy en día, no existirían estos programas que han marcado muchas generaciones. Si nosotros pensamos en la educación preescolar y incluso en la programación televisiva o en canales de diferentes plataformas pensada en niños y muy pequeños, la base esencial de ello es lo dinámico, los juegos. ¿Quién diría que esta estrategia y esta dinámica surgió en el siglo XVII? Entonces, precisamente esta obra estaba pensado exclusivamente para niños, para que estuvieran formándose, ¿correcto? Entonces, ahí está la esencia del origen, por decirlo así, de la denominada literatura infantil. Entonces, ya tenemos este primer aspecto del paradigma. Continuemos con estas obras, ¿no? Es decir, teníamos estas obras basadas en aprendizajes, etcétera. Sigamos hablando del mismo siglo XVII. Surge esta tradición, y entonces vamos a tener que no todo era imperante para la educación, para el aspecto didáctico, ni los juegos, etcétera. Ya es comenzar a contar historias. Ahora sí, hablemos 100% de literatura. No solamente historias que te enseñaban, sino también historias obviamente sí tienen un fin didáctico, etcétera, pero también tienen estos elementos inherentes de la literatura. Muestra de ello es este título que pueden ver en la pantalla, que es el Pentamerón. El Pentamerón fue escrito por Giambattista Basile. Giambattista Basile escribe el Pentamerón. ¿Cuál es la importancia de esta obra del Pentamerón? Muy al estilo de seguir las tradiciones válgase la redundancia, de la tradición popular, de la tradición oral, de estar recabando historias. Muestra de ello es otra obra que no es de tendencia infantil, que es como el Decamerón, que es este conjunto de obras, Las Mil y Una Noches, el Calila Divna, etcétera, que era este recabar historias, pero estas historias eran para los adultos, tenían una intención formativa, una intención moral. Entonces, justamente esa misma tradición, de repente, enfocada en la infancia, nos da una obra tal como el Pentamerón. Y entonces, Giambattista Basile comienza a recabar historias que nosotros conocemos, aunque ustedes no lo crean. Muestra de ello es que algunos de estos cuentos populares que recaba Basile son La Cenicienta y El gato con botas. Son historias que nosotros todos conocemos y que, para que vean, son historias que ya tenían una larga tradición y que Giambattista Basile retoma y los hace parte de esta obra conocida como el Pentamerón. Entonces, ¿ven? Historias que han trascendido a lo largo de las épocas. Muestra de ello es que no las inventó él, Basile no las inventó. Él simple y llanamente las recoge de la tradición y las plasma en un libro. Obviamente le hace ciertas adecuaciones, etcétera, inherente de cualquier recopilador, y nos hace conocer historias tales como, insisto, La Cenicienta y El gato con botas. Historias que hoy en día siguen llamando la atención de las infancias. Justamente esta tradición de estar recabando historias y cuentos populares es lo que va a imperar precisamente a lo largo de muchos siglos, incluyendo obviamente este siglo XVII. Hablemos de otro personaje fundamental en la historia de la literatura infantil y juvenil. ¿De quién estamos hablando? De Charles Perrault. Charles Perrault es
un personaje fundamental para la historia de este tipo de literatura. ¿Por qué? Porque él publica un libro llamado Cuentos de mi madre la Oca. Entonces tenía otros títulos, pero el título definitivo fue Cuentos de mi madre la Oca. Y dentro de ese libro, de ese ejemplar, de esta obra, encontramos otras historias de origen popular que habían trascendido a lo largo de las épocas, pero que él ya las plasma en una sola obra o las compila en una sola obra. Y muchas de esas historias hoy en día las seguimos conociendo, nos siguen llamando la atención. ¿Cuáles son algunas de estas historias que nos da a conocer Charles Perrault? La Bella Durmiente del Bosque. Todos conocemos la historia de la Bella Durmiente del Bosque. Caperucita Roja. Todos conocemos la historia de Caperucita Roja. Tal vez ni la hayamos leído, ni hayamos visto una adaptación a caricatura, película, pero tanta es la popularidad de estas historias que ha llegado hasta nuestras épocas. La historia de Barba Azul. La historia de Barba Azul también es alguna de las que podemos ver en la obra de Charles Perrault. Otra, también conocidísima, La Cenicienta. ¿Cuántas personas no conocen la historia de la Cenicienta? Insisto, incluso sin haberla leído. Y otra es justamente El gato con botas. Como ven, La Cenicienta y El gato con botas era una historia muy popular, porque por un lado la tenemos en la compilación que hizo Basile, y también la vuelve a retomar décadas después Charles Perrault. Entonces, como ven, ahí tenemos esta dinámica de estar, que ya había una tradición, sí, de historias dirigidas a las infancias, totalmente, pero no le daban tanto auge, aunque hay que decir algo, estas historias no son como las versiones que nosotros conocemos. Hay historias oscuras de La Bella Durmiente, la historia de la Cenicienta, no olvidemos de la Zapatilla de Cristal y demás. Tal vez nosotros conocemos la versión más digerida, o sea, como porque obviamente las infancias han ido cambiando, todo ha ido cambiando y obviamente en estas épocas lo tétrico de una situación, aunque ustedes no lo crean, era cotidiano, era algo que a las infancias no les espantaba demasiado, o si les espantaba esa era la intención, espantarlos en gran medida. Conforme van pasando las épocas, estas mismas historias populares se van adaptando al estilo, a la estética y a las necesidades de las sociedades. Entonces, muestra de ello es que la historia que nos comparte Charles Perrault en relación con la Cenicienta no tiene nada que ver con las adaptaciones que tal vez nosotros conocemos en el cine, en obras de teatro, películas, etcétera. Entonces tenemos que entender ello. Es decir, si nosotros queremos conocer esta tradición, pensemos que esas historias cumplían, como toda literatura y como todo arte, cumple con las necesidades de la época. El artista no va a escribir algo, puede escribir algo que vaya en contra del status quo, pero ese acto de rebelión es porque a su vez es una necesidad del momento, ¿correcto? Los actos de rebeldía son a su vez resultado de ese status quo, de esa normalidad, de esa normatividad. Entonces, estas historias, que son historias populares dirigidas a niños, nosotros las leemos hoy y tal vez son muy violentas, muy oscuras, pero pensemos que es un reflejo de las necesidades de la época, y en esta época de la población infantil y juvenil. Entonces tenemos a este autor, Charles Perrault. Entonces, justamente termina el siglo XVII y obviamente comienza el siglo XVIII, y siguiendo las tradiciones de las corrientes literarias, comienza un retomar cierta tradición clásica, y el ejemplo claro en relación con la literatura infantil y juvenil es lo concerniente a las fábulas. ¿Correcto? Se retoma este concepto de estas historias moralizantes. Muestra de ello es que al final, o la máxima intención de estas historias es que nos dejen una moraleja, que nos dejen una enseñanza. A partir de la historia nos va a enseñar lo que se debe y no debe de hacer, o cuáles son las consecuencias de hacer algo bueno o de hacer algo malo. Entonces se retoma esta tradición, y esta tradición que había surgido en la antigüedad clásica, que era dirigida y destinada
a los adultos porque pues las actitudes o las historias moralizantes eran para la gente que iba produciendo, aunque fueran muy jóvenes según nuestra percepción, pero no olvidemos, insisto, las edades de en las cuántos años se vivían en estas épocas. Entonces pues obviamente sí, tal vez nosotros decíamos, pero si las recibían desde los 10, 12 años, no olvidemos, en esas épocas antiguas tener 10, 12 años ya eras un adulto, ya tenías que tener responsabilidades, etcétera. Entonces, precisamente retomar la tradición de las fábulas se van adaptando o se van tropicalizando a las necesidades de las infancias y las adolescencias. Muestra de ello es el autor La Fontaine. La Fontaine comienza a escribir fábulas, creaciones suyas y otras retomadas de la tradición clásica. ¿Por qué? Porque estas fábulas estaban dirigidas, aunque ustedes no lo crean, al hijo del rey, al denominado delfín. Así se le denomina todavía metafóricamente hoy en día a una persona que está en el poder y el que ya se sabe que va a ser el heredero del trono o el que va a ser el que tenga el apoyo total de la persona que actualmente está en el poder, se le conoce como delfín, ¿correcto? Y entonces el delfín en estas épocas pues era el hijo, era el príncipe. Y entonces el rey contrata a La Fontaine para que escriba fábulas. Y estas fábulas se las lean al hijo del rey, es decir, al delfín. Entonces, obviamente estas fábulas tenían que estar adaptadas a un espectador, a un lector, a un escucha de 5 años. Esa es la edad que tenía el príncipe cuando La Fontaine comienza a escribir sus famosas fábulas. Entonces, como pueden ver, la historia de las fábulas comienzan a tener cierta ya relación con las infancias. Entonces comenzamos a entender ciertos tópicos, ciertos lugares comunes, de que el uso de animales, el uso un poco del humor, este aspecto moralizante del bien y del mal, que obviamente es característico de toda la literatura, pero que, como lo podemos analizar, también tiene esa tendencia en la literatura infantil y juvenil, estar mostrando, ¿no? Estar mostrando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué pasa si haces el bien, qué pasa si haces el mal. Todos esos aspectos, como ven, en las fábulas ya existían, pero a partir del siglo XVII y del siglo XVIII comienzan a adaptarse esos elementos que eran tan característicos de la fábula, se comienzan a pasar como características inherentes de la literatura infantil y juvenil. Entonces, principalmente entre a finales del siglo XVII, que es cuando tiene lugar estas fábulas de La Fontaine, y a lo largo de todo el siglo XVIII va a imperar las fábulas. Muestra de ello es que La Fontaine no es el único autor que escribe fábulas que estaban dirigidas a la infancia y a la adolescencia. También están los grandes fabulistas, esos que hemos mencionado o esos que se mencionaron en la anterior temporada en relación con la ilustración, el neoclásico. Es decir, por ejemplo, en lengua española tenemos a Félix María Samaniego y a Tomás de Iriarte, los dos grandes fabulistas, los dos grandes fabuladores españoles. Entonces, ellos dos, siguiendo esta tradición de Esopo y otros autores que habían trascendido por escribir fábulas en la antigüedad clásica, comienzan a adaptar esas mismas historias, primero a su idioma, en español, en verso español, con rima y los metros tan característicos en lengua española. Pero a su vez, esas mismas fábulas no iban solamente dirigidas a los adultos. Muchas veces tenían un tono que facilitaba el entendimiento por parte de un lector o de una escucha infantil o juvenil. Entonces, como ven, este aspecto de las fábulas y los elementos característicos de las fábulas, poco a poco se van acercando hacia este tipo de literatura. Vámonos más rápido porque casi es contar la historia de la literatura infantil y juvenil. Es bastante complejo. Apenas vamos en el siglo XVIII y estamos ahorita en el siglo XXI, entonces sigamos rápidamente. Viene justamente el siglo XVIII, viene la Ilustración, vienen rompimientos de paradigmas sobre cómo leer la cultura, en consecuencia cómo enseñar la cultura, la educación, ciertas situaciones, la crítica hacia la vida citadina y demás. Y obviamente esas situaciones no solamente era inherente de los adultos, también comienzan a contarse historias de aventuras y demás que tenían este trasfondo moralizante
como les digo, un poco siguiendo la tradición de las fábulas, también dirigida a las adolescencias y muchas veces a los niños también, para que fueran entendiendo, digiriendo la realidad. Muestra de ello es que tenemos estas historias de contrastes, de valorar la esencia de las personas sobre la belleza, y muestra de ello es que en esta época del siglo XVIII, la institutriz Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, disculpen que mi francés no es muy bueno, repito, la institutriz Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont escribe entre muchas de sus historias una que también ha trascendido las épocas, que es La Bella y la Bestia. Como ven, si ustedes conocen esta historia de La Bella y la Bestia, tiene este influjo tan característico del siglo XVIII, darle importancia a la intelectualidad, representado por Bella, darle más importancia a la toma de conciencia y a la personalidad de las personas, representado por la Bestia. Como pueden ver, la historia de La Bella y la Bestia es un muy buen ejemplo de la visión de la filosofía imperante en el siglo XVIII, que era justamente la razón sobre la emoción, es decir, Bella se deja llevar más por los hechos, por las acciones, por lo que se puede demostrar, por lo que se puede comprobar. Siguiendo en esta línea de La Bella y la Bestia, donde la razón, la toma de conciencia es la imperante, tenemos otras historias. Muestra de ello es la novela escrita por Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, aunque ustedes no lo crean, sí es esta historia filosófica que contrasta la vida de la ciudad y un poco esta vida frívola y de nada más enfocarse en los negocios y demás, también estaba destinada a las juventudes. ¿Por qué? Porque justamente las adolescencias se estaban dirigiendo a la vida adulta y en consecuencia las responsabilidades, etcétera. No olvidemos que en estas épocas, aunque ya no era como en la Edad Media, donde a los 5 años ya tenía responsabilidades y un horario y unos hábitos muy ad hoc con los de un adulto, en el siglo XVIII también ocurría eso. Muchos adolescentes comenzaban a tener este acercamiento a las responsabilidades que iban a tener tarde o temprano en lo que denominamos la época adulta. Entonces, saber hacer negocios, saber comprar, saber hacer las situaciones, saber llevar a cabo de buena manera la vida del adulto y las responsabilidades relacionadas con dicha vida. Entonces, Robinson Crusoe es un muy buen ejemplo, no solo de la filosofía imperante del siglo XVIII, sino también de la literatura juvenil. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en lo que significaba la vida adulta y entonces contrastarla, ver qué es lo más importante en la vida, etcétera. Obviamente también en estas épocas, en el siglo XVIII, tenemos a otro autor muy importante que también ha trascendido, que es Jonathan Swift. Jonathan Swift nos regala las famosas aventuras de Gulliver. Sí, es una historia de aventuras, hay momentos alegres, pero otra vez, regresando con esta tradición un poco fabulística o fabuladora de la moraleja, la lección, darle prioridades a ciertas cosas sobre otras, las vemos precisamente en los viajes de Gulliver. Y otra vez, esta misma historia ha sido adaptada infinidad de veces a series televisivas, películas, caricaturas, referencias en otros programas, etcétera, 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 para que vean como una historia escrita en el siglo XVIII, hace 3 siglos, sigue teniendo todavía resonancia, para que vean cómo las bases de lo que hoy denominamos literatura infantil y juvenil sigue teniendo eco en nuestras épocas. Termina el siglo XVIII. Esta mentalidad neoclásica de la ilustración, la enciclopedia, la importancia del conocimiento, darle más importancia a la mente en lugar de al corazón, darle más prioridad al raciocinio, a la razón sobre las emociones. Cambian las épocas, viene ahora el contraste de darle más importancia a las emociones que a la razón, como siempre este contraste característico de las épocas y corrientes artísticas y en este caso literarias. Viene el siglo XIX
Y entonces comienza el romanticismo, esta corriente artística en donde se le da importancia a la emoción, a la impresión del momento, buscar aventuras sobre lo exótico, lo extraño, lo raro, etcétera. Muestra de ello es que a principios del siglo XIX, de este lado del Atlántico y en el país que hoy conocemos como México, que todavía no era México de manera formal porque apenas se acababa de dar el grito de independencia, precisamente entre estaba el ajetreo entre los que peleaban la independencia y los españoles que querían seguir teniendo estas tierras americanas como parte de sus colonias. Hay un autor, entre comillas, mexicano llamado José Joaquín Fernández de Lizardi, que escribe el famoso Periquillo Sarniento. José Joaquín Fernández de Lizardi escribe el Periquillo Sarniento siguiendo la tradición de las denominadas novelas picarescas, pero esta obra está dirigida a los jóvenes. Las referencias, que el personaje a su vez sea joven, etcétera, obviamente tiene una clara intención de ir dirigida a ellos, a los adolescentes, a los jóvenes. Entonces, esta obra, que a pesar de que sigue una tradición también surgida precisamente en el siglo XIV, XV, XVI, que es esta denominada época de la picaresca, con el Lazarillo de Tormes, y llevado pasando por el Guzmán de Alfarache, y llevado al extremo por Francisco de Quevedo en su Buscón, José Joaquín Fernández de Lizardi sigue esta tradición y nos cuenta una historia llena de aventuras, juegos, divertimentos, etcétera. Todo el contraste tan característico de estos personajes denominados los pícaros, ¿correcto? Entonces comienza a surgir, y esta es una época como de transición del razonamiento, la tradición española del Renacimiento, etcétera, que eran los primeros visos, ¿no? De querer recobrar la tradición. No olvidemos que en el romanticismo se recobra ciertas tradiciones. Entonces, pero el Periquillo Sarniento no sigue de manera fiel esta tradición romántica de dejarse llevar por las emociones, sino que tiene el carácter romántico en el aspecto de retomar tradiciones. Pero ya algo totalmente romántico, totalmente ya inherente a esta corriente tan característica, al grado de que hoy en día seguimos, cuando vemos a una persona muy apasionada, normalmente en cuestiones de amor, le decimos que es una persona romántica. Entonces, ¿qué autores, qué autoras, qué obras son las inherentes, pensadas para las juventudes, pensadas para las infancias? Tenemos, por un lado, a los famosísimos Jacob y Wilhelm Grimm, los famosísimos hermanos Grimm. Siguiendo precisamente esa tradición que les mencionaba ahorita, que seguía José Joaquín Fernández de Lizardi de retomar las tradiciones y demás, los hermanos Grimm hacen lo propio, muy similar a lo que se había hecho 2 siglos antes, finales del 16 y a lo largo del 17, de estar retomando historias populares, pues el romanticismo voltea otra vez hacia el pasado, que era algo inherente del romanticismo, retomar estas tradiciones, etcétera, y los hermanos Grimm comienzan a retomar otra vez historias populares destinadas a las adolescencias y a las infancias. Y muestra de ello es su famoso libro intitulado Manuscrito de Ollenberg. El manuscrito de Ollenberg es precisamente eso. Es un compendio de historias populares, infantiles y adolescentes o juveniles, como también lo denominamos hoy en día. Muestra de ello es que dentro de este título tenemos historias tan famosas y tan conocidas como Hansel y Gretel. Hoy en día sigue habiendo adaptaciones, obviamente hasta incluso reconstrucciones, adaptaciones de otro tipo, no fieles a estas historias populares, sino tropicalizadas a esta época, o que le dan una vuelta de tuerca a la historia para que llame la atención, etcétera, como un recurso. Pero todos conocemos la historia de Hansel y Gretel. Otra es Blancanieves, otra historia que también conocemos en demasía, y como les decía hace unos minutos, incluso sin haber leído la historia. Conocemos de qué trata Blancanieves. Otra es La Bella Durmiente del Bosque, esa que ya se había mencionado en otras tradiciones, pues otra vez, La Bella Durmiente, que ya la habíamos mencionado en la obra de Charles Perrault,
También la vuelve a retomar los hermanos Grimm. Otra, La Cenicienta. Otra historia también conocida, Caperucita Roja. La única diferencia era el estilo. No es lo mismo la versión de La Bella Durmiente ni de Caperucita Roja de Charles Perrault, porque era una época totalmente distinta, el siglo XVII, a cómo nos la cuentan los hermanos Grimm en el siglo XIX. En el siglo XIX, como que esta sensibilidad comienza a reducir un poco la crudeza, la frialdad de ciertos pasajes de la historia. Entonces, muchas veces la historia de los hermanos Grimm es tal vez la que conocemos más de estos relatos, porque si nosotros leemos la versión de Charles Perrault de estas historias, van a ver que hay un poco más de sangre, un poco más de violencia, algo denominado oscuro. Y aunque el romanticismo era oscuro, obviamente era un tipo de oscuridad muy particular, porque no olvidemos, las denominadas historias de terror y demás surgen en el romanticismo. Las historias de detectives, etcétera, también surgen en el siglo XIX, es decir, son historias románticas. Entonces, estas adaptaciones de las historias de los cuentos populares, en el caso de los hermanos Grimm, obviamente son contadas según las necesidades de la época. Otro autor fundamental para la literatura infantil y juvenil tiene que ser el sacrosanto, y he de confesar, mi favorito de toda esta gama que le estoy comentando de siglo XIX y demás, que es Hans Christian Andersen, ¿correcto? Hans Christian Andersen publica un libro intitulado Cuentos relatados a niños, como los pueden ver en la pantalla. ¿Cuáles son las historias más conocidas de Hans Christian Andersen? Tenemos el famosísimo Soldadito de Plomo, una historia que también ha sido adaptada infinidad de veces, ha sido mencionada en canciones también populares dirigidas a los niños, adaptaciones también literarias, cinematográficas, televisivas, en juegos, etc. El Soldadito de Plomo. Otra historia que tenemos muy conocida es La Pequeña Vendedora de Cerillas. Entonces también es una historia que también ha sido muy adaptada, etcétera. Pero la más conocida de las historias que nos compartió Hans Christian Andersen es, sí, La Sirenita. Efectivamente, ustedes ya lo sabían. La Sirenita es la historia más conocida que se publicó en esta obra de Hans Christian Andersen. ¿Por qué ustedes, por morbo, por qué este es mi autor favorito de este tipo de autores que recopilan historias y demás? Porque sus historias son 100% románticas, sus finales son totalmente trágicos. Es decir, esta historia y esta tradición de que la infancia tenía que ser como que muy inocente y muy afable y muy amable y que todos los finales siempre fueran felices y fueron felices para siempre y fueron felices y comieron perdices y toda esta cuestión que muchas veces nosotros pensamos y hoy en día seguimos pensando de que no, esta historia no es apta para niños, ¿no? Porque no termina feliz, no es un mensaje inspirador y es un mensaje apropiado. No, para nada. Hans Christian Andersen en sus historias, muestra de ellos son estas tres que les mencionaba de El Soldadito de Plomo, La Pequeña Vendedora de Cerillas y La Sirenita, tienen finales trágicos, finales que justamente en lugar de entretenerte y alegrarte y demás, te hacían llorar, te hacían tener la emoción a flor de piel, ¿correcto? Que eso justamente es una muestra muy clara y muy evidente de lo que es el romanticismo. Entonces, por eso es mi autor favorito de esta tendencia del romanticismo, etcétera, es mi autor favorito, porque la crudeza con la que refleja las cosas representa de muy buena manera, por un lado, lo que tenía lugar en el siglo XIX, que es lo que él estaba viviendo, y por el otro lado, desde mi perspectiva, la realidad de la vida. No todas las historias pueden terminar felices. Puedes tener momentos gratos, haber pensado que ya estabas logrando la meta, el gran deseo, el deseo anhelado. Y al final, la realidad te da una bofetada. Eso es la vida real. Tal vez muchos de ustedes conocen la historia de la Sirenita con el final feliz.
Pero si ustedes leen la historia de Hans Christian Andersen, el final no es nada feliz. Y es un final, para mí, más realista, ¿correcto? Nada más para no espolear, no quiero spoilers, solamente les podría decir, el amor no siempre es la solución de las cosas. Y la Sirenita nos lo demuestra. La historia de Hans Christian Andersen, no la versión que tal vez nosotros vimos en películas y adaptaciones y demás. Entonces, ahí nos pintan de que el amor todo lo salva, todo lo puede y demás. Hans Christian Andersen, con su historia La Sirenita, nos hace ver que no. Y eso, mínimo a mí, me encanta. Pero bueno, sigamos la historia, no nos pongamos tristes. Es Día del Niño, tenemos que ser felices, vamos a jugar. Entonces, estamos contando la historia de la literatura infantil y juvenil. Continuemos. Otro autor fundamental en el siglo XIX que tiene relación con historias hacia las infancias y las adolescencias es Washington Irving, con su famosísimo libro Los cuentos de la Alhambra. Justamente producto de los viajes, algo tan característico del romanticismo, de estar viajando a lugares desconocidos para una persona y conocer los usos, las costumbres, etcétera. Pues precisamente Washington Irving hace lo propio, se dirige y hace distintos viajes, y a partir de esos viajes hacia la Alhambra relata esas historias, recaba esas historias y demás, y las publica en este excelente título de Los cuentos de la Alhambra. Otro autor importantísimo en el siglo XIX, que precisamente el siglo XIX es como el boom, el gran boom de las historias infantiles o dirigidas a las infancias y a las adolescencias. Otro personaje fundamental, importantísimo, es Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, ¿correcto? Con un libro intitulado Los hermanos de San Serapión. Y repito el título, Los hermanos de San Serapión. Este título ustedes podrían decir, pues no es tan conocido, ¿por qué Leonel lo está mencionando? Porque dentro de ese título existe un relato que sí es ultra archirretequete contra famoso, conocido y trascendental, que es la famosa historia de El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Justamente esta historia también tiene mucha importancia porque crea una teoría de que los niños a esas edades tan cortas no sabían distinguir la realidad de la ficción. Esta situación tan característica de no distinguir realidad y ficción, imagínense, tiene lugar hasta el siglo XIX, esta toma de conciencia de por qué los niños tienen amigos imaginarios, o por qué pueden estar jugando solos, o pueden estar recreando escenarios, situaciones, etcétera. Justamente esta historia recrea esa situación, esa observación. Todo el mundo te contaban historias, sí, fantasiosas y demás, y entonces nunca nos habíamos cuestionado por qué a los niños les fascinaban estas historias llenas de fantasía y personajes mitológicos y demás, que no eran reales, pero que cumplían ciertos roles. Sí, por un lado sí estaba efectivamente la tradición de las fábulas, pero también tendríamos que cuestionarnos por qué las fábulas tenían tanta resonancia en los infantes, en los adolescentes, por qué tenían tanta importancia. Y entonces con esta historia de El Cascanueces y El Rey de los Ratones, precisamente Hoffmann nos hace ver esa situación. Entonces, a partir de esa historia comenzaron a crear teorías pedagógicas, teorías, lo que hoy podríamos denominar sociológicas, antropológicas y demás, de por qué los niños eran lo que eran, qué era lo que los caracterizaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí por eso lo menciono, porque es una historia muy... este relato rompe ese paradigma y le aporta algo a la cultura, no solamente literaria, sino a la cultura social en general. Siguiendo con esta tradición, obviamente hablar del siglo XIX y hablar de literatura infantil y juvenil, no podemos dejar de mencionar a Charles Dickens. A Charles Dickens ya lo hemos mencionado en otros capítulos de Yo Leo, pero habíamos mencionado temáticamente en relación con la Navidad, tal vez mencionado un poco con el romanticismo y demás, esta situación de las injusticias sociales y demás. Pero Charles Dickens, su misma vida
y en consecuencia los personajes que él crea y que él nos representa giran en torno de los niños y giran en torno de los adolescentes. Muestra de ello es obras fundamentales para la literatura, no solamente infantil y juvenil, sino de la denominada literatura universal, tales como Oliver Twist, David Copperfield, paréntesis aquí, no confundir con el mago, no tiene nada que ver el mago tan famoso en el siglo pasado y principios de este siglo con el David Copperfield de Charles Dickens. Cierro paréntesis. Y por último, la historia que yo ya les había comentado en anteriores videos, Cuento de Navidad. Como ven, todas estas historias y otra larga lista de historias que nos compartió Charles Dickens a lo largo de su vida, giran en torno a los niños, a la infancia y a la adolescencia. Entonces, ¿qué mayor representante de este tipo de literatura que Charles Dickens? Otro autor también importante, representante también del siglo XIX y de estos pueblos lejanos y de estos pueblos originarios y en consecuencia de estos pueblos exóticos, raros, desconocidos para el status quo y demás, tenemos a un excelente autor y una obra que representa muy bien ese aspecto del romanticismo. ¿Quién es este autor y cuál es esta obra? Fácil. El autor es James Fenimore Cooper. Repito, James Fenimore Cooper, que escribió la famosa obra intitulada El último Mohicano. El último Mohicano, como lo pueden deducir a partir del título, habla del pueblo de los mohicanos. Y entonces habla de los usos, las costumbres, la forma de vida y cómo esa forma de vida se iba perdiendo por la llegada de los colonizadores, por la llegada de los conquistadores. Entonces, obviamente saber de otras culturas, saber otros usos y costumbres era algo inherente del romanticismo. Entonces, en este caso, esta obra representa de muy buena manera eso que se denominaba o se denomina el exotismo. Es decir, llamaba la atención porque era algo exótico, era algo raro, era algo extraño, y lo extraño, lo exótico llamaba la atención de las personas en el siglo XIX. Estaban ávidas de conocer al otro, ¿correcto? A veces, obviamente, desde una distancia del status quo, de la clase social, lo que hoy denominamos clase social, etcétera, pero de todos modos había ese interés genuino. Muchos de estos autores se aventuraban a largas travesías para conocer lugares remotos, etcétera. Entonces, muestra de ello es esta historia de El último Mohicano. Siguiendo con la tradición romántica, siguiendo con la tradición del siglo XIX, también tendríamos que mencionar a otro autor. Comienzan estas historias de aventuras, ¿correcto? Entonces comienza a ver este afán de que las infancias y las adolescencias estaban ávidas de aventuras, ya no de historias de amor y demás. Por un lado teníamos para los adolescentes, ya un poco adultos jóvenes o adultos, teníamos las historias de amor, las de terror, esas historias de la gran tradición romántica, ¿no? Esos eran para los adultos. Tenemos tenemos a Jane Austen y tenemos a Chateaubriand y todos esos autores que yo les mencioné cuando hablé del romanticismo. Pero hablar del romanticismo dirigido a la infancia o a la adolescencia, principalmente vamos a comenzar a encontrar historias de grandes aventuras, de grandes situaciones, que obviamente también entretenía a los adultos, obviamente, es decir, toda esta tradición, estos hábitos de pararte, ir a trabajar, las situaciones, etcétera, obviamente también muchas veces, como los adultos son los que le leían a los niños las historias, pues obviamente también tenían que ser atractivas para los adultos, para que no solamente tuvieran el afán de entretener a los niños, sino también entretenía al adulto que lo estaba leyendo. Entonces comienza esta revolución en el ámbito de la literatura infantil y juvenil con las historias de aventuras. Y entonces, ¿qué autores tenemos representantes de estos tipos de historias muy fantasiosas, muy fantásticas, etcétera? Por un lado tenemos al gran autor Robert Louis Stevenson, que escribe dos obras fundamentales para esta tradición de la literatura infantil y juvenil. ¿Cuáles son estas dos historias? La primera de ellas es la famosísima historia de La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es una historia
precisamente de aventuras, que era atractiva no solamente, insisto, a los niños y a los adolescentes, sino también a los adultos que le leían a estos niños. Y por el otro lado tenemos una historia también bastante atractiva en relación con estas dos personalidades, con estas dos tradiciones. Pero obviamente, al ser una historia de aventuras, de transformaciones, de, por decirlo así, monstruos y demás, era muy atractiva para las adolescencias, que es la famosa historia de El extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Continuando con esta tradición de las aventuras, de las situaciones que muchas veces no solamente eran atractivos para los niños, sino también para los adolescentes, tenemos a otro gran autor, que es Joseph Rudyard Kipling. Kipling pasa la historia por una obra intitulada El libro de la selva. Otra historia que seguramente muchos de ustedes conocen por sus distintas adaptaciones. Pero esta historia detrás tiene un nombre romántico. Kipling viajó a África y producto de esos viajes a África y lo que vio y todo eso, surge esta historia de El libro de la selva. Entonces, como ven, aquí están estas situaciones. Por un lado, sí, los tópicos, los recursos de la literatura infantil y juvenil, pero detrás de esas historias también hay un reflejo de la sociedad de la época, y en este caso, de la época romántica. Entonces, ahí está ese aspecto elemental y fundamental de este tipo de literaturas, que es representativa no solamente de las infancias, de los intereses de las infancias y las juventudes, para nada, sino también un reflejo de la sociedad imperante, podríamos decir la sociedad productiva, adulta de estas épocas. Pero uno de los autores más destacados de estas historias fantásticas, hasta casi podríamos decir el precursor de lo que hoy denominamos ciencia ficción, etcétera, es el maestro Julio Verne. Julio Verne mezcla precisamente la tradición de las historias de aventuras, de mundos fantásticos creados, pero también mezcla esta necesidad que venía un poco del siglo pasado, del siglo XVIII en este caso, de la ciencia, los descubrimientos y demás. Y entonces hay muchas historias escritas por Julio Verne que fueron casi videncias, que fueron proféticas, porque todas las historias que él contaba no eran cosas basadas en las noticias o algo por el estilo que después tendría lugar, ¿no? El realismo y el naturalismo y demás cosas que eran basadas mucho en el entorno y demás. No, Julio Verne cae en la fantasía, esta tradición de las historias de aventuras, etcétera, pero las lleva un paso más allá, basado un poco en teorías científicas y suposiciones y supuestos, etcétera. Julio Verne nos cuenta a lo largo de todas sus historias ciertas aventuras envueltas en entornos muchas veces científicos que fueron, como les decía, proféticos. Muchas cosas de las que él nos relataba a finales del siglo XIX tuvieron lugar a principios del siglo XX o tuvieron lugar a mediados del siglo XX o están teniendo lugar en estos momentos de nuestra historia en el siglo XXI. ¿Cuáles son algunos de los títulos más famosos de Julio Verne y que podrían adentrarse en esta historia de la literatura infantil y juvenil? Algunos de los títulos son el famoso Viaje al centro de la Tierra, que también sigue teniendo adaptaciones, para que vean cómo esa historia, a pesar de haber sido escrita hace más de 150 años, sigue teniendo resonancia, sigue teniendo importancia en nuestra tradición. Otro título destacado de la extensa obra de Julio Verne es 20.000 leguas de viaje submarino. Y si escucharon bien, viaje submarino. Y las cámaras y la vida acuática, es decir, abajo, la vida en el mar, por decirlo así, no había tenido lugar todavía. Y a Julio Verne se le ocurrió esta historia de los submarinos y demás, y la llevó a un mundo que décadas después serían una realidad. Y por último, la excelente y también famosa obra, La Vuelta al Mundo en 80 días.
obra que también ha sido adaptada en infinidad de veces, caricaturas, series, películas. Como ven, son historias importantes. Las obras y los autores que estoy mencionando ahorita son obras e historias fundamentales. Sigamos, ya estamos casi en la recta final, ya estamos adentrándonos al principio del siglo XX. Estamos ahorita hablando del siglo XIX, más o menos, romanticismo, etcétera, pero ya nos estamos adentrando también al siglo XX. Esta transición, Julio Verne estaba justamente entre estas épocas, etcétera. Vamos a hablar también de otro autor que ha trascendido y que su obra sigue teniendo repercusiones hoy en día a pesar del tiempo, que es el famosísimo Lewis Carroll. Lewis Carroll se pasa a la historia por C. Esa historia que seguramente ustedes acaban de decir. Alicia en el País de las Maravillas. Precisamente esta mezcla de ciencia y aventuras, fantasía, que les mencionaba un poco con Julio Verne, obviamente Lewis Carroll lo lleva al extremo. Este matemático, este científico, crea una historia fantástica, crea una historia llena de fantasía, etcétera, que es Alicia en el País de las Maravillas, lleno de filosofía, lleno de ciencia, lleno de estadísticas, lleno de lógica, vamos a hablar más precisamente, lleno de lógica matemática, pero también a su vez lógica filosófica, argumentativa, etcétera. Entonces, como que la gama de la lógica que nosotros conocemos en el área de la filosofía, tanto la lógica argumentativa como la lógica matemática, la vemos en la obra de Lewis Carroll. Muestra de ello es esa obra que, insisto, sigue teniendo repercusión y resonancia en nuestras épocas, que es Alicia en el País de las Maravillas. Vámonos con otro autor también fundamental. Y seguimos hablando del siglo XIX. Todavía no nos adentramos al siglo XX. Estamos hablando de finales ya del siglo XIX. Otro autor importantísimo denominado un autor realista. No olvidemos que después del romanticismo viene el realismo y el naturalismo. Un autor representante del realismo inglés es Oscar Wilde. Y Oscar Wilde, dentro de sus obras magnas y demás, que principalmente fueron en el ámbito del teatro, también se adentró a las historias infantiles. Muestra de ello es una serie de relatos, una serie de cuentos que hoy en día nos siguen impactando, nos siguen diciendo cosas. ¿Cuál es el título de este compendio de textos, de relatos que nos regaló Oscar Wilde? Es El Príncipe Feliz y otros cuentos u otros relatos, ¿no? Y entonces la misma historia del Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa y otra gama de historias dirigidas hacia la infancia, podríamos decir principalmente ahora sí hacia la infancia, no hacia las adolescencias. Son historias encantadoras, historias que nos llenan. A pesar de que lo leamos hoy en día ya no siendo tan niños, nos siguen llenando, nos siguen diciendo algo, nos siguen expresando situaciones. Porque, insisto, no olvidemos ese aspecto fundamental de la literatura infantil. También tiene que ser atractiva para los adultos, porque los adultos están pensados de que esos relatos no son leídos por los niños no sostienen el libro y se ponen a leer, aunque últimamente sí, ya comienza a ver que libros para tales edades, cuando uno ya comienza a tener la lectura de que ya el niño ya va a poder leer, la niña ya va a poder leer, o los adolescentes tratando ya los temas. En esta época como que se pensaba niños es igual a que un adulto se los tiene que leer. Entonces también por eso esas historias también son muchas veces atractivas para los adultos, porque el adulto que lo está leyendo, pues para que no lo lea con desánimo y demás, también es atractivo para el adulto, y entonces esa misma energía, esa misma atracción que nos genera el relato se ve reflejado en la lectura que se le está haciendo al niño. Sigamos hablando de autores de estas épocas, ya finales del siglo XIX, casi ya principios del XX. Tenemos por el otro lado otra historia famosísima e importante que surge en el ámbito de la literatura. La historia es la famosa historia de Peter Pan. Peter Pan fue escrito o fue creado, este personaje y su universo, su mundo, fue creado por James Matthew Barrie. ¿Correcto? James Matthew Barrie escribe la historia de Peter Pan. Este ser que nunca quiere crecer. Este ser del país de nunca jamás. Entonces, tenemos a este personaje, precisamente de Peter Pan, que representa una infinidad de cosas, desde una lectura muy inocente hasta lecturas muy perversas, y al grado de que hoy en día existe un síndrome con el nombre de Peter Pan. Entonces,
para que vean cómo un personaje tiene resonancias y tiene interpretaciones y tiene simbolismos, pero visto lo anterior desde una perspectiva de literatura infantil y juvenil, pues es la historia, otra vez adentrando a esta historia de aventuras, del bien contra el mal, los deseos infantiles que son representados precisamente por Peter Pan, etcétera. Los vemos aquí, precisamente. Ya, las interpretaciones, los simbolismos, etcétera, eso ya es producto de una investigación más profunda, más detallada, conociendo un poco tal vez la historia o la vida del autor o de la autora, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos con el siguiente autor y el siguiente título. Tenemos la famosísima también historia escrita por el italiano Carlo Collodi. Carlo Collodi pasa a la historia por ser el creador de la historia de Las aventuras de Pinocho. Las aventuras de Pinocho precisamente comenzaron como una historia así como la conocemos, pero de repente el autor Collodi ya estaba harto de contar esta historia en entregas, etcétera, y de repente le contó un final un poco ruin, un poco cruel, un poco sádico, si se permite el concepto y el término, que obviamente como el personaje había sido tan entrañable, pues el que manda eran los lectores, y obligan a Collodi a retomar la historia de Pinocho y darle una vuelta de tuerca y ya, con un poco plasmar la historia que todos ya conocemos de este títere que desea ser niño, un niño verdadero, un niño real de carne y hueso, y todas las aventuras que va viviendo por su desobediencia y cómo se va de su casa, la historia detrás de Pinocho, que es su creador, que es Geppetto, que sea un anciano, y todas esas situaciones obviamente envolvieron la historia, pero como les digo, en un origen Pinocho era que quería ser reflejado como el niño malo, el niño que no se comportaba, el niño que no seguía su conciencia, ¿no? El famoso ahora Pepe Grillo que conocemos nosotros por las adaptaciones, las películas, etcétera. Era ese niño que mataba a su conciencia, para que vean cómo es la historia de Pinocho. Entonces, porque justamente tenía también esa intención moralizante, mostrar también el lado negativo de las cosas. Entonces, Pinocho era en un primer momento tomado como algo negativo, como un ejemplo de lo que no se debía de hacer, pero cuando se le da la vuelta de tuerca a la historia, ya es la historia más o menos que conocemos hoy en día. Entonces, como ven, Pinocho es una historia del siglo XIX. Entonces, para que vean cómo comienza, ¿no? Siglo XIX, principios del XX, comienzan a tener resonancia estas historias que hoy en día seguimos compartiendo y seguimos viendo, ¿no? Hace poco se estrenó la película de Pinocho, o se va a estrenar. Entonces, para que vean que la historia sigue teniendo importancia, sigue llamando la atención y en consecuencia nos sigue diciendo algo a estas nuevas generaciones. Continuamos con los autores. Contrastando un poco esta historia del niño malo que era Pinocho en un primer momento, aunque al final se redime, etcétera. En el mismo Italia tenemos a otro autor llamado Edmondo de Amicis que escribe Corazón, el diario de un niño, que como ustedes lo pueden inferir a partir del título, es todo lo contrario de lo que yo les decía de un niño malo. Es la historia triste, muy romántico, la historia de un niño de la infancia y todas esas situaciones, que es totalmente contrastante, muy al estilo de los italianos, ¿no? Por un lado estaba Pinocho un poco renuente, rebelde, etcétera, pero tenemos a Eduardo de Amicis con Corazón, diario de un niño, y pues esta historia es totalmente llena de dulzura, ternura y obviamente momentos tristes, momentos lúgubres, característicos, es como lo podíamos esperar también de siglo XIX, principios del XX. Pero también de este lado del Atlántico, también se comenzaron a hacer proyectos, historias pensadas para niños. Yo ya les había mencionado a José Joaquín Fernández de Lizardi con el Periquillo Sarmiento, ¿no? Como que eran estos primeros visos, ¿no? de las nuevas tierras que se estaban independizando. Pero ya, se logran las independencias a mediados del siglo XIX y de este lado del Atlántico tampoco se olvidaban de las infancias, tampoco se olvidaban de los adolescentes. Muestra de ello es José Martí. José Martí crea el proyecto intitulado La Edad de Oro, en donde precisamente hace una mezcla, sigue un poco, retoma esta necesidad y esta tradición de educar, de formar a los niños y adolescentes, y entonces crea este excelente proyecto de La Edad de Oro que está pensada única y exclusivamente
para la infancia. Crear historias, crear conocimiento, y él solito lo hizo. José Martí solito hizo todo ese proyecto. Él fue el encargado de llevar a cabo y llevar a buen puerto este proyecto de la Edad de Oro. Pero, obviamente, no tuvo mucha resonancia con otros. Podríamos decir que hasta que José Vasconcelos, tiempo después, ya aquí en México, pues ya comenzó a crear los libros de la Secretaría de Educación Pública y demás. Pues bueno, podríamos pensar un poco esa tradición, etcétera. Pero un proyecto como la Edad de Oro, para nada. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de leer este proyecto de la Edad de Oro, verán que es muy interesante y es una gran aportación para los que habitaban en aquel momento, y hoy en día puede tener cierta resonancia para los que seguimos habitando de este lado del Atlántico en el continente americano. Pero bueno, ese es otro aspecto. Ese es a principios, mediados finales del siglo XIX, principios del XX. Pero bueno, adentrándonos todavía en este periodo, ya en la denominada literatura universal, pues dejemos de lado un poquito a José Martí y concentrémonos seguimos en América, sí, pero ya no en las colonias españolas, etcétera, sino vamos a hablar un poquito más al norte, que es el estimadísimo y bien ponderado Mark Twain. Mark Twain, este autor importante, lleno del denominado humor ácido, rudo en su humor, en sus señalamientos, en la forma en la que se expresaban sus personajes y demás, escribe historias protagonizadas por adolescentes, niños adolescentes, como se les quiera denominar o se les quiera referir, que eran totalmente irreverentes, ¿correcto? Entonces eran totalmente irreverentes y mostraban esa situación, esa otra faceta de las infancias y las adolescencias. Entonces, tenemos dos obras de Mark Twain que podríamos denominar literatura infantil y juvenil. Por un lado, tenemos las aventuras de Tom Sawyer. Entonces, otra vez, siguiendo esta tradición de las aventuras, ¿correcto? Ahora, obviamente, aventuras exclusivamente en Estados Unidos. Pero, contrastando con las historias de Tom Sawyer, que también tenía sus momentos peculiares, traviesos, un poco siguiendo la tradición, otra vez les decía, un poco de la picaresca, etcétera, tenemos la otra novela de Mark Twain, perdón, que es totalmente contrastante. Es un personaje ácido, y me estoy refiriendo a Huckleberry Finn. Huckleberry Finn es totalmente un personaje ácido. Es este joven, este niño, este joven, este adolescente, rudo, al grado de que esta historia fue vetado por estos círculos de lectores muy morales y demás. No tuvo gran repercusión este título hasta que estos círculos de lectores, principalmente de lectoras, que lo censuraron entre ellos y lo sacaron de los anaqueles de las librerías y de las bibliotecas, etcétera, pues es un poco el que le dio eco, ¿no? Como siempre, lo prohibido, lo señalado, pues siempre va a generar morbo, y pues en el caso de esta obra de Mark Twain no fue la excepción. ¿Pero por qué? Precisamente por esta acidez del personaje, ¿no? Cuando la imagen de la infancia y demás era como que muy inocente, muy pura, y tenemos a un personaje totalmente contrario a esta creencia o a este simbolismo de la infancia o la adolescencia. Y ahora sí, ya acercándonos casi a la recta final del siglo XIX y principios del siglo XX, tenemos a Harriet Beecher Stowe, que escribe La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom es una obra representativa de la situación política, por decirlo así. Es la toma de conciencia de las clases sociales, de la vida social, de la cotidianidad. ¿Correcto? Entonces, ese es también otro aspecto importante que tenemos que mencionar en el siglo XIX y principios del siglo XX. Esta toma de conciencia de las situaciones, de reflejar las infancias, de reflejar las adolescencias tal y como eran. Un poco siguiendo esta tradición del naturalismo y del realismo, de querer reflejar la realidad del día a día. Entonces, tenemos esa situación. Muestra de este reflejo de la realidad, de este realismo, por denominarlo así, tenemos una obra también cumbre que está dirigida
a las adolescencias. Principalmente yo consideraría que las adolescencias más que a la infancia, que es esta obra cumbre intitulada Mujercitas, obra escrita por Louisa May Alcott. Aquí como chisme, Louisa May Alcott fue precisamente la que censuró la obra de Mark Twain. Ella era parte de estos círculos de lectura y demás, y ella estuvo totalmente renuente al estilo de Mark Twain en este título que les decía de Huckleberry Finn. Entonces, ese era el chisme nada más para decir que esta misma autora, pero muestra de esta filosofía, de esta lectura de la realidad y de esta lectura de la sociedad, muy fiel a su filosofía, totalmente válida y respetable, tenemos esta obra cumbre de la literatura, no solamente dirigida a las adolescencias, sino a la literatura, a la denominada literatura universal. Mujercitas es una historia fundamental. Muestra de ello es que hace unos años se hizo una película para que vean cómo una historia de hace poco más de 100 años sigue teniendo importancia, sigue teniendo repercusión. ¿Por qué? Porque nos muestra unas adolescencias, es decir, vean el título, Mujercitas, ¿correcto? Están hablando de esa transición de la infancia a la pubertad o de la infancia a la adultez, en esta transición, ¿no? De la juventud, la pubertad, etcétera, esa transición, y más en estas épocas, ¿no? No olvidemos finales del siglo XIX, principios del XX, las mujeres muchas veces eran desposadas, por decirlo así, a temprana edad, no como ahora que existe esta posibilidad de, no sé, terminar una carrera, tomar ciertas decisiones de la vida para enfocarse. En estas épocas de finales del siglo XIX, principios del XX, como que la esperanza de vida y en consecuencia las situaciones de la vida de las mujeres eran totalmente distintas. Y eso es lo que refleja precisamente esta novela intitulada Mujercitas. Nos vamos, ahora sí, siglo XX. Otra vez seguimos en esta transición del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, y otra vez nos vamos a enfocar en la literatura escrita en español en Latinoamérica. Los grandes autores o muchos autores importantes de nuestra tradición latinoamericana no se quedaron atrás en esta situación relacionada con los textos, la literatura dirigida a las infancias y a las adolescencias. Muestra de ello es que hay historias, hay textos o poemas, también incluyendo poesía, de Rubén Darío. Tiene historias. Él mismo descubrió que su estilo tan característico del modernismo y demás tenía cautivos a los niños y a los adolescentes. Entonces, obviamente era como que también un público al que se dirigía el mismo Rubén Darío. Tenemos al poeta Nicolás Guillén, que también tiene textos dirigidos a las infancias y a las adolescencias. También tenemos al poeta y cuentista Amado Nervo, que también le llamaba la atención a las adolescencias principalmente. A los niños tal vez no, pero a las adolescencias sí. Sus historias, un poco envueltas entre el romanticismo y el modernismo y el denominado también decadentismo, también era muy atractivo para los lectores de ciertas edades que podríamos considerar lectores jóvenes principalmente. Y a principios del siglo XX tenemos o la primera mitad del siglo XX, tenemos a una autora fundamental, representante y representativa de la literatura infantil y juvenil, que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, en su función también de docente, etcétera, también se fijó en este público, se fijó en este tipo de lectores que son los niños y los adolescentes. Entonces, obviamente, consciente también de la tradición, le dio su lugar, etcétera. Entonces, escribe textos y es una gran promotora de la literatura infantil y juvenil. Entonces, Gabriela Mistral también es un personaje importantísimo en esta tradición. Pero bueno, vamos a seguir hablando de autores y obras de la denominada literatura universal. No nada más vamos a hablar de autores latinoamericanos ni nada por el estilo. Ahorita ya comienza, en estos momentos ya comienza a complejizarse, porque ya estamos hablando de mitad del siglo XX, ¿no? Más o menos, y entonces comienza la guerra mundial, y entonces comienzan a ver las diferentes perspectivas, las diferentes necesidades, y obviamente eso comienza a complejizarse. ¿Por qué? Porque la literatura infantil y juvenil comienza a tener mucha fuerza, se le comienza a dar un valor, se le comienza a dar un lugar que ya había
ya había logrado desde el siglo XIX, pero sí, las guerras mundiales y todas esas situaciones obviamente también tienen repercusión, pero no le quitan lugar a la literatura infantil y juvenil. Pero comienzan a surgir muchos autores, muchas autoras, muchos títulos, y eso obviamente para las intenciones de este video pues complejiza más, o sea, mencionar a todos esos autores que comienzan a surgir posterior a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial comienza a ser difícil, pero voy a mencionarles a los más representativos, las obras que no me dejarán mentir muchos de ustedes, son obras que siguen teniendo repercusión hoy en día a pesar del tiempo. Entonces, comencemos a hablar de este tipo de historias postguerras mundiales. Un ejemplo de ello es el autor llamado Lyman Frank Baum. Lyman Frank Baum escribe una historia que todos conocemos o todos hemos oído de ella, que es El maravilloso mago de Oz. Todos hemos escuchado la historia del mago de Oz, ¿correcto? La historia de Dorothy, o si lo queremos traducir, Dorotea. Pero bueno, todos conocemos a Dorothy, la historia de Dorothy y del espantapájaros y del león y del hombre de hojalata, todas esas historias y de seguir el camino amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido adaptaciones, ha habido parodias, son historias que sí efectivamente llevan 60, 70 años, pero que siguen teniendo resonancia, ¿correcto? Al grado de que hace unos cuantos años se creó la película de Oz, ¿no? Contar ya la historia de Oz, ya no la historia de Dorothy, como que está buscando al mago de Oz para que le consiga o le cumpla su deseo. Entonces ahí tenemos una historia, ¿no? Y una historia que va dirigida precisamente a las infancias y a las adolescencias. Otro autor y otra historia importantísima, que no me dejarán mentir, que sigue teniendo resonancia y repercusión en nuestra época, es la obra escrita por Alan Alexander Milne. Alan Alexander Milne es el autor y el creador de Winnie the Pooh. Ese tierno osito que es propiedad de Christopher Robin es una historia creada literariamente por Alan Alexander Milne. Y si ustedes leen la historia de Winnie Pooh o de Winnie the Pooh, también como se llama en realidad, es muy filosófico, es muy existencialista, es como que, pues vean a los personajes, ¿no? Que lo rodean, ¿no? Cada uno representa ciertos estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, el famoso burro, ¿no? Que es totalmente triste, totalmente desanimado y demás. Cuenta la historia de que este personaje surge del hijo de Milne. Es decir, su hijo, Christopher, se llamaba precisamente, y de su osito, y entonces le ocurre esta historia de qué ocurriría si su osito de felpa, su juguete, tomara vida, cómo sería esa historia y demás. Y de ahí surge Winnie the Pooh. Todos, o la inmensa mayoría, conocemos a este personaje de Winnie the Pooh. ¿Quién diría que este personaje surgió hace unas cuantas décadas en un libro dirigido a los niños? Seguimos con esta tradición. Otros personajes, otras historias que también seguramente conocemos. Muestra de ello es la obra de Elwyn Brooks White. Elwyn Brooks White es el autor de un personaje llamado Stuart Little. Seguramente muchos de ustedes conocen a este personaje, Stuart Little, este pequeño ratoncito y sus aventuras, ¿no? Entonces, es esta creación, esta conformación, por decirlo así, son estos pequeños guiños de la conformación de nuevas familias, de la nueva forma de ver la vida, porque insisto, estamos hablando ya de épocas guerras mundiales. Entonces, obviamente hay un cambio de paradigma en todos los ámbitos, no solamente políticos, sino también sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La primavera del 68, el mayo del 68 y demás, que es obviamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Obviamente también cambia la lectura, cambia la deconstrucción del concepto de familia, la deconstrucción social en muchos aspectos. Y eso se ve reflejado no solamente en la literatura,
mayor, por decirlo así, para adultos, etcétera, sino también se va viendo reflejada en la literatura infantil y juvenil. Muestra de ello podría ser que les digo que este guiño de Stuart Little, correcto, que es un ratoncito y sus aventuras en torno a un mundo que es totalmente distinto al de él, al de su naturaleza. Pues él se maneja en el mundo de los humanos cuando él es un roedor, cuando él es un ratón. Entonces comienzan estos guiños de comenzar a ser el extraño, el raro, cosas por el estilo, obviamente en un sentido infantil o juvenil, no tan, tal vez no tan detallado ni tan profundo como se puede ver en otras obras de otros autores dirigidos a otros públicos. Otro ejemplo de esta literatura es la obra de Top Hansson. Tove o Top Hansson, porque no sé finlandés, Tove o Top Hansson escribe una historia memorable, que es la famosa La familia Moomin. Muchos conocen la adaptación de las caricaturas, ¿correcto? Pero es una historia totalmente tierna, ¿correcto? Pero que a su vez refleja la situación de la posguerra. Esta historia de los Moomin, es estos personajes blanquizcos que pues uno pensaba en la primera instancia que se parecían como pequeños hipopótamos y demás, pero no, son estos personajes blanquizcos que están alejados de la sociedad y viven sus historias y tienen sus momentos gratos, pero también sus momentos difíciles. Son un reflejo precisamente de lo que estaba ocurriendo en la sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la familia Moomin es otra vez, sí es una historia infantil, sí es una historia que le llamaba atención a los niños, sí, pero también tiene un trasfondo, tiene un mensaje, que esa realidad que el niño tal vez o la niña veía a su alrededor y que tal vez no comprendía, podía ser digerida, podía ser aproximada en estas historias. Siguiendo con estas tradiciones y demás, tenemos a un autor fundamental, importantísimo, que cuando yo se los mencione seguramente ustedes lo van a reconocer inmediatamente. ¿Quién es este autor? Es John Ronald Reuel Tolkien, o más conocido como J.R.R. Tolkien. ¿Autor de qué obra? Sí, autor de El Hobbit y de El Señor de los Anillos. Tolkien, siglo pasado, aunque ustedes no lo crean, estas historias están pensadas principalmente para adolescentes. Sí sigue una larga tradición de lo medieval, los valores medievales y demás, un poco románticos, o sea, como que Tolkien es más cargado al romanticismo y demás. Este filólogo, este especialista y demás, crea estos mundos, crea estos personajes, crea incluso un lenguaje, un idioma. Y aunque ustedes no lo crean, esos valores, esas situaciones, esas aventuras están pensadas para niños y adolescentes. Aunque también, como les decía, también le apasiona a los ya no tan niños. Entonces, El Hobbit y El Señor de los Anillos son historias infantiles. Y un contemporáneo suyo, que también escribe historias con similar estilo, aunque con intenciones totalmente diferentes, también lo consideramos un pilar y un ejemplo muy particular de la literatura infantil y juvenil. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Clive Staples Lewis, más conocido como C.S. Lewis o Lewis o Luis, ¿no? Que pasó a la historia por sus famosas Crónicas de Narnia, que también recientemente fueron adaptadas al cine y esta historia fue conocida por mayor número de personas. Pero como ustedes lo pueden ver, estas historias son dirigidas a un público infantil o juvenil, a pesar de que muchas veces también son atractivas para los adultos. Entonces, como ven, las Crónicas de Narnia de S.C. Lewis también son representativas de estos tópicos, de estas necesidades, de estos mundos fantásticos, del denominado fantasy o de estos mundos totalmente
fantásticos, fantasiosos, etcétera. Entonces, ahí tenemos otros ejemplos. Y ya casi ya para concluir, porque insisto, no quiero hacer muy extenso este video, tenemos autores importantísimos. Uno de estos autores muy cercanos ya a nuestras épocas, aunque les digo, estoy hablando de autores del siglo pasado, tenemos al querido Roald Dahl. Con el simple hecho de decir su nombre, ustedes seguramente ya me pueden comenzar a citar obras. ¿Cuáles son las obras más famosas de Roald Dahl? Tenemos Charlie y la fábrica de chocolate. Sí, es un relato para niños. Que ustedes que muchos de ustedes conozcan las adaptaciones, etcétera, es otra cosa. Pero surgió como un libro infantil. Otro título entrañable de este autor, Los Gremlins. Sí, Los Gremlins es otra historia creada por Roald Dahl. Otra historia también que recientemente tuvo adaptación cinematográfica, Las Brujas. Buena o mala adaptación, eso es gusto de cada quien. Esto no es la función, estamos hablando de la obra, que es una muy buena obra, una muy buena obra representativa de la literatura infantil de la segunda mitad del siglo XX. Las Brujas. También es una novela infantil escrita por Roald Dahl. Y sí, muchos se estaban quejando, seguramente ahorita ya estaban que ¿qué? Pero se te olvida la más famosa, la más importante, la que le dio fama, la que lo puso ya en la cumbre de la literatura infantil. Sí, no crean que se me olvidó. Su obra más representativa, su obra más importante es Matilda. Matilda, esa novela de este personaje entrañable, de este personaje amado creo que por todos, no creo que nadie odie a Matilda, todos podrían odiar a Tronchatoro y podrían odiar a otros personajes, al mismo Bruce que se come el chocolate, el pastel de chocolate, lo que quieran y manden, pero Matilda es un personaje ejemplar. O también aman a la maestra, ¿no? Todos quieren a una maestra como la que nos representa Roald Dahl en su novela Matilda. Matilda es un personaje encomiable, es un personaje trascendente, es un personaje amado. ¿Eso qué significa? Que Roald Dahl supo envolvernos en una historia, al grado de que, como les decía, es una historia que no solamente le atrae a los niños, también le atrae a los adultos. Entonces, como ven, ahí está ahí comenzamos a ver esas características inherentes y puntuales de la literatura infantil y juvenil. Sí es didáctica, sí nos muestra el bien y el mal, está caracterizado por tener aventuras, por tener momentos muy fantasiosos, muy fantásticos, pero que a su vez también puede ser atractivo y también le puede dar un mensaje a los adultos. Para que vean que cuando decimos literatura infantil y juvenil no solamente es, pues es que yo no lo voy a entender, yo ya pasé por esa etapa, para nada. Muchas veces las obras infantiles, principalmente las infantiles, también tienen resonancia en los adultos. Por esta razón que les decía, como los adultos son los que se lo van a leer a los niños o van a acompañar al niño, a la niña, a estar leyéndolo, también tiene que cautivar, tiene que captar la atención del adulto que está al lado de dicho niño o de dicha niña. Y ya, adentrándonos ya a la recta final de este video y a la recta final de esta breve historia de la literatura infantil y juvenil, no podía pasar por alto y no podía dejar de mencionar a este autor que también me encanta, que es Michael Ende. Michael Ende, este autor alemán fundamental, o no sé, Michael, vamos a pronunciarlo bien, Michael Ende, para no hablar de Michael, no es Michael Ende. Este autor es genial, es decir, es un autor que sabe, creo que es un muy buen ejemplo también de estas funciones, de esta característica de que la literatura infantil y juvenil también sea atractiva para los adultos, también te atrape, porque voy a mencionarles dos de sus obras más importantes, las obras más características de Michael o Michael Ende, como ustedes lo quieran denominar. Tenemos Momo y tenemos La historia interminable. Vamos a hablar primero de Momo. Esta novela sí va dirigida a los niños, efectivamente, pero uno la lee de adulto y esta reflexión sobre el tiempo y la importancia del tiempo y de saber dedicar bien el tiempo y de no desaprovechar el tiempo
también es un mensaje para nosotros. Entonces, esta obra es genial, es una obra que si lleva a reflexionar al adulto, ¿qué no hará con el niño? ¿Qué no hará con el adolescente? Eso es algo muy importante de ver. Y la otra obra también importantísima y fundamental en la tradición de la literatura infantil y juvenil, La historia interminable. Es una historia genial. Este manejo de la fantasía y la realidad y la pobre historia de Bastian y todo el mundo fantástico, que cómo este libro te puede desenvolver y entonces estar en el mundo real, pero al mismo tiempo en el mundo de fantasía. Todos esos ires y venires atrapan, envuelven. Obviamente son muy atractivos para las infancias, pero, ya les dije, también es muy atractivo para los adultos. Esta historia de la historia interminable te da valores, te da virtudes, te hace también reflexionar sobre ciertas situaciones. Correcto. Si a mí me lo preguntan, Momo es más reflexiva, es más analítica, al grado de que tiene muchos elementos hasta existencialistas y demás, muy al estilo también de los alemanes, ¿no? De ser férreos, de ser fríos, de ser analíticos y demás. La historia de la historia interminable es un poco, ahí sí, también te muestran estas nuevas familias, estas nuevas formas de percibir, de la soledad de la infancia, etcétera, pero también es muy enriquecedora este par de títulos. Insisto, todo lo de Michael Ende es atractivo, es muy recomendable porque no solamente te cuenta una historia y te adentra en una aventura, sino te hace cuestionar ciertas cosas, mínimo desde la perspectiva del adulto. No sé si un niño, porque por ejemplo yo no leí a Michael o Michael Ende, yo no lo leí de niño, yo ya lo leí ya teniendo cierta edad en la adolescencia y ahora en mi etapa adulta, pero no sé sería interesante leerle a un niño estas historias y ver qué piensa, qué siente, cómo reacciona. Sería un buen ejercicio de cómo interpretaría estas situaciones de la reflexión del tiempo y aprovechar el tiempo. Cómo lo ve un niño, ¿no? Que tal vez no es tan consciente de que el tiempo va pasando, ¿no? Y uno que ya tiene ciertas edades, ciertos achaques y demás, pues ya como que comienzas a valorar el tiempo un poco más. Y ya ahora sí, ya. Recta final de este video, ahora sí ya, últimos metros de este maratón, por llamarle maratón. Recomendar títulos recientes, autores muy recientes y demás. El último que les acabo de mencionar de Michael o Michael Ende, pues estamos hablando de las épocas de los 50, 60, entonces obviamente pues para mí tal vez decía 50, 60 era algo cercano y ahora que ves con cierta perspectiva dices, pues fíjate que no, ya son 60 años, ¿no? Y pues ya cuántas generaciones de niños y adolescentes ha habido. Entonces, les voy a comentar algunos títulos, algunos autores que obviamente no se tienen que pasar por alto, ni nada por el estilo. Por ejemplo, tenemos una obra que ha trascendido y sigue teniendo resonancia e importancia mínimo aquí en el contexto que es nosotros los mexicanos, que es la excelente obra de Francisco Hinojosa, intitulada La peor señora del mundo. Entonces, este título ha sido editado y reeditado porque es una excelente historia que no solamente representa de manera muy buena lo que es la literatura infantil, sino ese trasfondo, esa tradición que les digo de mostrar el bien y el mal, pero al mismo tiempo hacerte reflexionar, divirtiéndote con ciertos modismos, con cierto vocabulario, con cierto lenguaje, las mismas ilustraciones. No olvidemos que en muchos momentos estos libros dirigidos principalmente a las niñas y a los niños, tienen ilustraciones que les hace llamar la atención, coloridos, etcétera. Obviamente este título de La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa no es la excepción, es un título totalmente recomendable. Obviamente, ya estoy escuchándolos, aunque esto esté grabado y no sea un evento en vivo, ya los estoy escuchando. Se te está olvidando alguien importante, Leonel. ¿Qué te crees? Estás hablando de literatura infantil, ya me hablaste desde la tradición del siglo XVII, ya me hiciste pasar por el siglo XVIII, el XIX, el XX, me acabas de mencionar a Francisco Hinojosa, pero ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Quién es la gran autora, el gran autor que ha hecho leer a las infancias y a las adolescencias? Sí, no la puedo dejar de mencionar. J.K. Rowling. Hablar de literatura infantil y juvenil en estas épocas es hablar de Harry Potter. Harry Potter es una historia totalmente
trascendente. Desde una perspectiva simple, de un simple lector, es una historia que te atrapa, son aventuras que te atrapan y demás, e incluso desde una perspectiva profesional. Leer Harry Potter es leer toda esta tradición que les acabo de mencionar e incluso otras tradiciones. Las historias medievales, yo les decía, es que no hay historias de infantiles, no hay historias dirigidas a los niños y a los adolescentes en la Edad Media. J.K. Rowling toma la tradición medieval, las historias de caballerías, las historias de magia, las historias de brujas, etcétera, y lo traslada a la tradición de la literatura infantil y juvenil y nos regala una saga como lo es Harry Potter. Una historia que cumple totalmente lo que debe de ser. Un personaje prototípico, personajes que lo rodean también, que cumplen sus funciones narratológicas. Les digo, estoy hablando como filólogo. Como un simple lector es una historia totalmente perfecta, por decirlo así, porque te cuenta bien, tiene clara su función, tiene clara su intención, sus vueltas de tuerca al final de cada uno de los libros es ideal, te deja con ganas de saber más, te deja esos vacíos que implican leer la otra obra, y algo que llama la atención, cada libro muchas veces iba engrosándose más. Si comparamos el Harry Potter y la Piedra Filosofal con muchos de los otros, cuando los tenemos formados en nuestro librero, comienzas a ver que se comienza a expandir y no nos generaba ninguna molestia. ¿Por qué? Porque la prosa, la narración es bastante efectiva, es bastante buena. Cumple todos estos requisitos, tanto de la tradición de la literatura infantil y juvenil, como de la literatura en general. Obviamente mucha gente la demerita de porque es un bestseller y demás, pero en este caso es un bestseller por bueno. No un bestseller por ventas y porque sigue fórmulas ya creadas, que efectivamente hay muchos libros que son bestseller que filológicamente no son tan atractivos ni tan destacables porque siguen una fórmula y esa fórmula es la fórmula del éxito que vende a las grandes masas y punto. En el caso de Harry Potter yo no considero eso. Es un bestseller sí, pero por su calidad. Y además es importante decirlo, los niños no se dejan llevar por modas, no están viendo el ranking de los títulos de las revistas, de los blogs, no les importa. Y Harry Potter tuvo esa repercusión. Muchas veces los libros para adultos y demás sí se dejan guiar, ¿no? ¿Quién ganó el premio Nobel? ¿Quién es el que tiene mayores ventas? Etcétera. Y te dejas llevar por eso. Los niños no. Los niños buscan imágenes, ilustraciones o una historia atractiva. Y precisamente J.K. Rowling lo logra desde todas las aristas que se puede leer. Desde la arista de la tradición de la literatura infantil y juvenil y desde la arista de la literatura seria, por decirlo así. Y también desde el marketing supo vender muy bien su historia. Obviamente la adaptación al cine también le dio gran resonancia. Pero la historia en sí, los libros muchas veces son más enriquecedores que las películas, porque las películas también como iban de manera paralela con los libros, muchas cosas que no se mencionan en el libro se desapareció en la adaptación fílmica, que era un aspecto importante que después tuvieron que volver a mencionar y demás, que en el libro estaba claro, o está, porque no estaba, está claro, la saga ya se habrá terminado y demás, pero ahí está esta saga. Entonces es una obra que tal vez ahorita no la valoramos demasiado porque todavía estamos cercano a ella, pero es una saga que sí va a tener mucha importancia, que sí va a tener mucha repercusión. Obviamente también yo podría mencionar la saga de Crepúsculo, la 50 sombras de Grey supuestamente era para adultos porque era una versión ya un poco más subida de tono, aunque sea una fanfiction de Crepúsculo. También las puedo mencionar, obviamente ya en el sentido ya literario y de calidad, obviamente sí, Crepúsculo y 50 sombras no se comparan para nada con Harry Potter, porque Harry Potter sí demuestra un conocimiento de la tradición, etcétera, mientras que Crepúsculo sí sigue un modelo muy bien preestablecido, etcétera, pero que también se le va a agradecer. Pues, uno como literato tal vez no es de lo que le llama la atención, mínimo hablo por mí, no es una historia que me llame la atención, que me genere algo. No lo voy a mencionar, pero también se agradece, o sea, se agradece que haya adentrado a algunas generaciones a la lectura y demás. También les podría mencionar no sé, John Green con
¿no? Bajo la misma estrella, que es la que estoy mencionando, por si acaso cuando dije John Green, ¿qué? No, bueno, si les menciono Bajo la misma estrella también es una historia bien contada, bien estructurada, que está dirigida, en este caso exclusivamente a los adolescentes, y también es totalmente válido, y también se agradece al acercamiento a las historias, a la toma de conciencia, porque pues, obviamente las adolescencias están necesitadas, están en esta época de cambios, etcétera, de poder fortalecer un estilo de vida ya dirigido hacia sus metas, etcétera. Entonces tenemos estas historias, por eso también las quería mencionar. Son estas historias que han tenido un boom en recientes fechas, pero como les digo, si yo quisiera destacar alguna de ellas, yo destacaría obviamente a J.K. Rowling con Harry Potter. Y ahora sí ya, para concluir, quiero mencionarles a dos autores que desde mi perspectiva también son, por un lado, importantes o dignos de mencionar en este video de literatura infantil y juvenil. Por un lado tenemos a M.B. Bronson, ¿no? Que es una autora importantísima, ¿correcto? Es decir, es una autora que ha dedicado toda su vida literaria, su vida profesional, a escribir libros infantiles. Y entonces es una autora totalmente recomendable. No importa qué título se refiera de ella, todo título de ella es recomendable. Y por último, como buen fan y en homenaje a los viernes de procedimientos, porque no olvidamos que hoy es viernes de procedimientos, aunque sea el inicio de la segunda temporada, hoy es viernes de procedimientos y en homenaje al hombre que se le ocurrió ponerle viernes de procedimientos a una canción, obviamente no voy a dejar de mencionar a un autor que admiro en demasía, que es José Madero. José Madero hace unos años escribió una novela de terror infantil llamada Pesadillas para cenar, como lo pueden ver en la pantalla. Y como fan que soy de José Madero, obviamente se compró el libro, se leyó y demás, y es recomendable, es José Madero. Pero también voy a ser un profesional. El libro es recomendable. José Madero cuenta una muy buena historia siguiendo esta tradición. Obviamente, en todo esto que yo les mencioné de la tradición de la literatura infantil, casi no mencioné mucho de libros de terror y demás. Ya hay. A partir de principios, mediados del siglo XX y demás, se comenzaron ya también a que los niños y los adolescentes se merecían historias de terror. Como quitar esta imagen de que los niños solamente tenías que contarles historias inocentes, cándidas, con finales felices. No, no, no. Sino también a contarles historias de terror, surgirles lo que implica, lo que hay detrás del miedo, del terror, del horror, del suspenso, etcétera. Y precisamente José Madero se adentra en este mundo y nos comparte Pesadillas para cenar, que es un libro totalmente recomendable. Está lleno, para la gente que es experta en películas de terror, historias de terror, pues muchos dirán, está lleno de tópicos. Pero yo les diré, time out. El libro es para niños. Que tú seas especialista en películas de terror, que tú seas especialista en personajes emblemáticos del terror, bien por ti, tú le vas a entender a la primera. Pero pensemos y consideremos que el niño no está lleno de ese bagaje cultural. Entonces, por lo tanto, qué mejor que comenzar a adentrarlo al mundo del terror, del horror, no solamente literario, sino también cinematográfico, que con esta novela de José Madero intitulada, insisto, Pesadillas para cenar. Entonces, no solamente habla el fanático de José Madero, como ustedes lo pueden inferir con el título de la etiqueta de estos días, que es de este día, que son los viernes, de procedimientos. No, no, no. Como profesional yo les puedo decir también que la obra es totalmente recomendable pensando en que es para niños. Tal vez a un adolescente, tal vez a un adulto no le dice nada porque ya tiene ese bagaje cultural y de una u otra manera ya conoce los referentes. Y la historia obviamente sigue tópicos, obviamente. Pero si pensamos que esa historia es para niños que se están apenas adentrando a ese mundo, el libro cumple su función. Entonces, pues bien, espero que esta breve, entre comillas, historia de la literatura infantil y juvenil que alguno de ustedes me pidió en los comentarios, espero que haya servido, ¿no? Hablé desde el siglo XVII al siglo XX. Bueno, estoy hablando hasta incluso del siglo XXI, entonces toda esta larga tradición de 4 siglos. ¿No? Entonces, espero que esta breve historia de la literatura infantil y juvenil haya sido de su agrado, pero sobre todo de su utilidad. Pues bien, como ven,
hemos reiniciado las labores en este canal llamado Yo Leo. Entonces comienza a partir de ahora este transitar de la segunda temporada con los lunes de literatura, los miércoles de comunicación y como hoy, los viernes de procedimientos. Entonces ya estamos cerca de los 500 seguidores. Espero muy pronto conseguirlo. Tal vez será digno de festejar esos 500 seguidores regalando un libro, generando una dinámica, algo por el estilo. Obviamente esta segunda temporada va a traer nuevas cosas, nuevos temas, nuevas perspectivas, nuevos estilos, por ejemplo, nuevos escenarios. Ahora que estamos hablando del Día del Niño, pues qué mejor que envolvernos en juguetes, etcétera, tal vez cambiar de escenarios, ya que no sea el mismo de siempre. Toda esta segunda temporada tiene la intención, precisamente, de generar una dinámica. Como ven, sí, este video fue largo, como muchos de los que han comprendido y comprenden este canal, pero como ven, les tuve que hablar de 4 siglos de la tradición de la literatura infantil y juvenil. Todos los títulos que les mencioné, todos son recomendables, porque muchas veces me reclamaban de, bueno, mencionas títulos, pero pues esos títulos los recomiendas o no. Todos los títulos que les acabo de mencionar en este video, todos sin excepción son recomendables. Todos los autores, todos los, en este caso, cuentos, libros, etcétera, todos ellos son recomendables. Si ustedes pueden y tienen la oportunidad de leerlos, y en el caso específico de acercárselo a los niños, a los adolescentes, totalmente recomendable. Por ejemplo, ahorita se me acaba de venir a la mente otra autora importantísima hoy en día, que es Anaí López. Anaí López sacó hace unos años una trilogía llamada Quiéreme decir. Esa saga de tres obras es literatura juvenil, exclusivamente para los jóvenes. Totalmente también recomendable esta trilogía. Recientemente también sacó otra novela de viajes y demás, que justamente se intitula En el viaje. Totalmente también recomendable, ¿no? Es decir, es para que vean que continuamente fluye la literatura infantil y juvenil. Les digo, ahorita me vino así de como que dicen, recomiéndanos cosas, Leonel. Entonces, todos los títulos, todos los autores que les acabo de mencionar, para que vayan conociendo la tradición, en este caso, de la literatura infantil y juvenil, tanto del pasado como del presente, autores cercanos, etcétera. Ahí está, ¿no? Espero que como les digo, este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad, en este caso, en torno a la literatura infantil y juvenil. Pues bien, para no hacer más largo este video, como les digo, hemos reiniciado las actividades de este canal. Espero que esta segunda temporada y la dinámica que se va a comenzar a incorporar paso a paso, que ya esperaré, no adelantaré nada ni prometeré nada, ya espero que lo vayan viendo. Y como les digo, esperemos que muy pronto ya seamos más de 500 suscriptores o suscritos a este canal. ¿Para qué? Como les digo, tal vez podemos festejar ese número importante, estar a la mitad de los 1000 y demás. Podemos tal vez conmemorarlo con algún regalo, alguna dinámica, algo que vaya generando que esta comunidad vaya creciendo y yo, desde esta trinchera, desde este lugar que ocupo, pues yo pueda agradecerles de alguna manera, no solamente compartiéndoles mi punto de vista y videos, sino también tal vez compartirles algún obsequio, algún libro, alguna situación. Entonces ya vamos viendo esas dinámicas, etcétera. Pues bien, ahora sí, ya no me extiendo más. Por lo tanto, les agradezco infinitamente su presencia. Como siempre, les recuerdo que se suscriban. Si no lo han hecho aún, suscríbanse al canal. Seamos, tal vez usted que me está viendo, tú que me estás viendo, vas a ser el número 500 y automáticamente generar estas dinámicas. También les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un canal de comunicación en donde ustedes me digan sus percepciones, sus opiniones, sus sugerencias. También en la parte de comentarios de este video pueden decirme si conocían a estos autores, conocen estas obras, de todas estas obras, cuál es su favorita, qué autores contemporáneos o autores o autoras de literatura infantil o juvenil que no mencioné aquí, ustedes recomiendan o me recomiendan también si yo no lo conozco o no la conozco. Bienvenido. Esto es una comunidad en la que nosotros compartimos nuestros puntos de vista y nuestros conocimientos sobre el tema en cuestión. Entonces, les extiendo la invitación para que en los comentarios me lo hagan saber o bien interactuemos por las redes sociales que les acabo de mencionar, que son Facebook, Twitter e Instagram. Pues bien, sin nada más que agregar por el momento, les vuelvo a agradecer su presencia, les vuelvo a dar la más cordial bienvenida a esta segunda temporada y como siempre les digo,
Estamos en comunicación. Hasta siempre.